dramaturgo noruego Henrik Ibsen dijo: el hombre más fuerte es el que más resiste la soledad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, aleje a esta mujerzuela de la carretera. Yo soy la reina de los camioneros y nadie me saca de la carretera. Voy a luchar por mi marido. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Liliana, tú eres la demandante. Así Explícame es. por qué demandas a Débora y dime qué exiges para que se resuelva este caso. Ok, doctora, mire, yo vengo a demandar a esta señora, que es la amante de mi marido, que por lo tanto le estoy pidiendo una orden de alejamiento. Le voy a explicar por qué. Porque mi vida de mis hijos y la de mi esposo corremos en peligro. 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 Por causa de ella. De Una ella. mentirosa. Le voy a explicar por qué. A ver. Mi marido y yo tenemos 9 años de casado. Ok. En esos 9 años nosotros siempre fuimos muy felices. Pasó mucho tiempo Muy felices, has de haber sido. así contentos, con sus hijos dedicados a él. ¿Cuántos hijos? 2. 2 hijos. Sí, 2 hijos tenemos. Ok. Duramos buen tiempo con la felicidad encima. Teníamos un negocio de trailers. Yo le ayudaba mucho, lo apoyaba. De trailers. ¿Cómo es de trailer? Explícame. Él maneja un tráiler. Él maneja un tráiler. Dice una troca de esas grandes. Ajá, de esos trailers. Ah, que él es anda- camionero. Camionero, troquero. O sea, que maneja los troques comerciales, eso. Ajá, Ok. sí. Él se dedica a eso, es camionero y ya sabrá, o sea, casi por lo regular, 1 mes, 3 semanas, a veces hasta 2 meses fuera de la casa. Ok. O sea, mis hijos nunca lo miran, estaban desesperados por ver a su papá. Total, así quedó. Había veces que llegaba una semana, un día, ya me voy, bye, nos vemos y Pues claro, y ahí porque te no lo miro. atiendes. Y ahí te miro. Así pasó, doctora. Duramos con problemas, empezamos a pelear, teníamos discusiones muy fuertes, muy fuertes. Yo lo notaba, al transcurso de los años, yo notaba que algo andaba mal. En él anda algo yo notaba. O sea, como mujer yo sé que andaba mal. Ok. Hace 2 años, doctora, No lo atendías, es lo que pasa. tuvimos Bueno, una espérate. Después tú me cuentas toda esa parte. Tuvimos una discusión muy fuerte. Hace 2 años. Hace 2 años tuvimos una discusión muy fuerte, discutimos, nos dijimos cosas, yo le reclamé todo lo que yo sentía, no entendió, se salió enojado, ofendido, ya no regresó. Al transcurso de ese tiempo yo igual seguía así, pero ya muy distante, ya raro, o sea, en él Pues ya no le no era dabas el nada mismo de lo que yo le esposo daba, que yo por eso. conocía. Después me contó que andaba él mal, o sea, traía problemas. Y esa noche que se salió, que discutió, resulta, doctora, que se encontró con esta tipa. Esta tipa se la encontró en un alto. Se la subió al camión, manejando, y ella bien a gusto, se sentó, y mi marido con el problema que tenía de... Contigo. Claro, nunca le hacía caso, todo el tiempo él lo tenía olvidado. Él quiso desahogarse, desahogar con ella todos sus problemas que traía conmigo. Le empezó a contar todos sus problemas, que lo que tenía... Usted sabe, de hombres se sienten todo el tiempo las víctimas porque, ay, que me siento mal, que mi esposa no me atiende. Pues lo era la típico, como verdad, está diciendo ella ahorita, ¿no? Era la verdad, Claro. no lo Que no atendía, la- no lo atendía. Los hombres siempre no me mentirosos. complace, no me Ajá, atiende. No me atiende, Claro. sufrido, siempre o sea, Sí. haciéndose los sufridos. Porque tú no lo atendías, Se no le subió, dabas lo que yo le daba. Ella aprovechó en el momento en que estaba él. Se la subía en el camión, se iban, Pues ella bien a claro. gusto. O sea, que En el así es como transcurso- se convierten en amantes. Ajá, se convierten en amantes. En el transcurso de esos 2 años, ella bien a gusto, se hizo a la idea que era la esposa, doctora. Claro que lo soy. No, Claro. no eres la esposa. Era la esposa, según ella, era la esposa. O sea, ella Yo lo le hacía el atendía, cafecito, claro. le cocinaba. Yo le daba en el todo lo que tráiler. tú no le dabas. En el mismo tráiler. Porque eso tiene su cabina y todo el cuento. Sí. Ay, Le yo lo hacía su atendía. cafecito, lo atendía de todo a todo.
Entonces nunca se imaginó, más bien ella nunca se imaginó que él ya no quería nada con ella. O sea, ya fueron pasando esos 2 años. Tuvieron la relación de 2 años ellos. Ok. Pero en ese transcurso de esos 2 años empezó a las cosas igual, también mal con él, pues. ¿Por qué? Porque él sabía bien que que estaba mal lo que estaba haciendo. Ok. O sea, que te estaba engañando. se sentía mal. Eso me contó mi esposo. En ese transcurso de 2 años, la señora se subía. Ella era la señora del viaje, del troquero. Sí. Claro, yo vivía con él. El problema, doctora, hace 6 meses, para ser exactos, 6 meses, mi esposo casi muere, doctora. ¿Qué le pasó? Tuvo un accidente con esta perra. Ninguna perra, Estando los Ninguna dos perra. en el tráiler, En el tráiler. tuvieron un accidente. Tuvieron un accidente. Y él me lo contó, iba manejando. No sé qué, no sé la verdad, no sé qué era, pero que el palo de la tranca, de las chupadas de palanca, algo así, que la chupada de palanca. ¿Cómo que la chupada de palanca? Tonta. ¿Quién le chupaba la palanca a quién? Pues claro, Ella. lo que tú no hacías, pues ¿A la no te iba troca? conmigo. No era Lo que la tú no palanca de hacías. la troca, ¿no? Del tráiler. Del tráiler. No, Se no. le- Le voy a contar cómo lo hacía. Le voy a contar cómo lo hacía. Mi esposo manejando. Ajá, Desnuda. él iba manejando. ¿Qué cree, doctora? La llanta de tractor arriba de mi esposo. Desgraciada. Ella, arriba de tu Cállate. esposo. Y ya sabrá, chupada de palanca. No, ya, la chupada de la palanca, imagínese. Ok, usted. Pues claro, lo que tú no hacías, Le voy a contar. mojigata. Así iban, así. Manejando mi esposo y la mujer, el trocón aquí arriba. Y mi marido Lo que acá. tú no le hacías, lo que Pero, tú no le ¿qué hacías cree? a él. ¿Qué cree? Yo se lo hacía. Se encontraron una bajada, iban y se encontró una bajada. Y por ahí se fue con Se palanca y quedó todo. sin frenos, se quedó sin Desgraciada. frenos. Ok, voy a hacer un corto receso y a la vuelta la respuesta de Débora, cómo chupaba la palanca. Regresamos inmediatamente. Una desgraciada.